El separatismo vasco tiene un patriarca o profeta 100 años anterior a Sabino Arana, Johann Herder, pastor luterano alemán del siglo XVIII. Herder estaba asqueado de su vida de ratón de biblioteca, y reaccionó contra el racionalismo anterior de la Ilustración y el intelectualismo. También contra la sociedad burguesa de su tiempo, convencional, como todas. Creyó encontrar el antídoto volviendo su mirada al pueblo sencillo, pero como intelectual incorregible que era, se dedicó a teorizar sobre él. Herder es el principal impulsor del Volksgeist o espíritu del pueblo, generando un colosal AA colectivo en Alemania, que llevaría en un siglo al Tercer Reich, y en España, encendería el nacionalismo vasco y catalán. Herder llevó el estudio del lenguaje a una perspectiva política. Aunque Herder no plantea expresamente la deriva política, otros se encargarían de cumplirlo. Y ese sueño se haría realidad en 1871, tras el éxito de la Guerra Franco-Prusiana. Proclamó un mensaje nacional en el ámbito del lenguaje. Encabezó la nueva serie de autores alemanes instando a los alemanes a gloriarse en su lengua, hasta entonces despreciada. Herder dio a los alemanes un nuevo orgullo por sus orígenes. Atribuyó una importancia excepcional al concepto de nacionalidad y de patriotismo. El que ha perdido su espíritu patriótico se ha perdido a sí mismo y al mundo entero a su alrededor, mientras enseñaba que, en cierto sentido, toda perfección humana es nacional. Herder fue uno de los primeros en argumentar que el lenguaje contribuye a moldear los patrones con los que cada comunidad de habla piensa y siente. Para Herder, el lenguaje es el órgano del pensamiento. Hasta la historia debía ser una ciencia como instrumento del más genuino espíritu patriótico. Se mostraría muy compungido. Pero ahora, otra vez lloro, hermanos alemanes. Ahora. Los restos de todo pensamiento popular genuino están rodando hacia el abismo del olvido con un último, acelerado ímpetu. Durante el último siglo nos hemos avergonzado de todo lo que concierne al mundo de la patria. Un poeta es el creador de la nación que lo rodea, da a los suyos un mundo para ver y tiene sus almas en la mano para guiarlos por ese mundo. Para Herder, tal poesía tenía su mayor pureza y poder en las naciones antes de que se civilizaran. Como parecería demostrado por el Antiguo Testamento, la Edda y Homero, y trató de encontrar tales virtudes en las antiguas canciones y canciones populares alemanas, la poesía y mitología nórdica. Las extensas recopilaciones de poesía popular de Herder iniciaron una gran locura en Alemania por ese tema olvidado. Inspiró a los hermanos Grimm en su colección de cuentos populares alemanes. El enfoque de Herder sobre el idioma y las tradiciones culturales, considerados como los lazos que crean una nación, se extendió para incluir el folclore, la danza, la música y el arte. La nación sería individual y separada, distinguiéndose por el clima, la educación, las relaciones con el extranjero, la tradición, la herencia. Cada nacionalidad contiene en sí su centro de felicidad, como una bala el centro de gravedad. No las hay más elevadas o menos, ya que cada nación lleva en sí misma el estandarte de su perfección, totalmente independiente de toda comparación con la de las demás. ¿No difieren las nacionalidades en todo, en poesía, en apariencia, en gustos, en usos, costumbres y lenguas? Incluso la religión debe ser cultural y diferir entre las nacionalidades. Las ideas herderianas continúan todavía hoy influyendo en pensadores, lingüistas y antropólogos por todo el mundo. Con un retraso de décadas, esta búsqueda de las historias ancestrales sería común. Poco importaba que fueran historias inventadas, como las de Chao, Navarro Villoslada o Araquistain. Fueron tomadas como narraciones con un núcleo de verdad. Herder, como entendido en la Biblia, tomó la fórmula judía cuando fue destruido el primer templo, sacar de la remota ley mosaica la base de la refundación alemana. En el caso vasco se haría común la excavación, buscando la craneología diferenciadora vasca. Aquí serían los Aranzadis y el padre Barandiarán las estrellas y siguen dando nombre hoy a institutos e instituciones. El anglicano Webster buscó en las historias populares el origen vasco profundo, así como Barandiarán lo buscó recopilando los temas mitológicos vascos, tal como le pidiera el alemán Bund. Se saldó finalmente en fracaso, no había hechos diferenciales, sino temáticas comunes similares a las europeas antiguas.
Prácticamente los pueblos existentes hoy somos resultado de invasiones, de ancestros que se impusieron a otros en el pasado, exterminándolos. ¿Vascos o no vascos? Parecía irrefutable el argumento del catecismo de Fray Evangelista de Ibero el Capuchino, admirador de Sabino Arana, que se sigue repitiendo hasta hoy. Una lengua diferencial indica una raza diferencial. Hoy sabemos que los vascos mantienen una comunidad de genes con muchos pueblos, porque en realidad ellos provienen de invasores en su tiempo, acompañando a los romanos, matando a los varones y quedándose con sus mujeres y tierras. El libro del fraile evangelista de Ibero, Ami Vasco, de 1906, tendría un gran éxito de difusión, y expresa el ideario romántico vasco por su estilo catequético imitado de la Iglesia, aparentando verdad sagrada y científica a la vez. En lo esencial, las tesis de Ami Vasco sigue manteniéndose en las mentes ideológicas y pragmáticas del actual nacionalismo vasco. En un párrafo dice lo siguiente: a un padre que no enseñase el vascuence a sus hijos habría que tenerlo por traidor a la patria y por tanto habría que fusilarlo por la espalda. Hay que tener en cuenta que era reciente la última guerra carlista, y aunque acabada se mantenía el clima de fuego y furor. Ibero también daría inicio en su convento de Estella a los programas de enseñanza vasca, y sus discípulos fueron fervientes frailes evangelistas del credo vasco, ya totalmente hibridado con el credo sagrado. Castigados los frailes sucesores por lo que se llamaba vizcaitarrismo, fueron enviados por sus superiores a América del Sur, pero allí forjaron el espíritu a machamartillo de las euskaletxeas, llevándolas para la causa. Volviendo al original, a Herder, de él se toman sus ideas de que el pueblo es verdad y el Estado un artificio de dominación. En realidad, quería llevar el agua al abrevadero alemán, creando un irredentismo, pues todos los países poderosos como Francia e Inglaterra tenían estados únicos y los alemanes no. En el caso vasco, el onirismo romántico de los literatos decimonónicos sería traducido al formato político, que hoy ha llegado a la hegemonía práctica en Vescounia y Cataluña. Allá donde faltaban elementos de la teoría herderiana, como una lengua de uso dialectal, o la bandera signo del Estado propio, fueron creados esnobo, así como supuestos hechos históricos heroicos, sin importar las viejas apelaciones a la tradición. Se consiguió esa hegemonía no por una conversión espontánea a la verdad del Volksgeist vasco, sino por todos los medios de la fuerza psicológica y del asesinato políticamente planificado. Pero no hay raza singular, lo demuestran los estudios genéticos. No hay continuidad racias del Paleolítico a nuestros días. La lengua usada en el País Vasco demostradamente fue el castellano y antes el latín. El vascuence era un lenguaje propio de familia. No podía sostener por mero sentido práctico la función académica, legal y de comercio, al ser pocos los hablantes y muy localizados. Extender sus funciones hubiera forzado un aislamiento mucho mayor del existente, suerte que todavía no había nacido Herder ni Sabino. Quienes trajeron e impusieron el vascuence vinieron de fuera del País Vasco. Gracias a las montañas pirenaicas se protegían de los visigodos, quienes estaban guerreando con ellos cuando empezó la invasión musulmana. Con pactos iniciales con los invasores moros consiguieron mantener su status quo. Y tras el retroceso de estos se fueron haciendo vasallos de las nuevas monarquías cristianas. Todo funcionó muy bien, el sistema de exenciones, por 1000 años, hasta el final de los Austríes. Con los Borbones y su tradición uniformante de cuño francés, ya se fueron torciendo las cosas. El orden postnapoleónico venía de la Ilustración, malas noticias para el modelo herderiano y llegaron las guerras carlistas, y luego el modo posibilista de hacer política por los nacionalistas vascos, los cuales se engañarían acerca de la verdadera correlación de fuerzas del bando nacional y del republicano, apostando por este. Ahora dicen que los integristas fueron los carlistas, no ellos, y que habrían descubierto el régimen liberal mucho antes de la Ilustración. Hicieron del pueblo vasco un santo con 2 pistolas. Pero hay algo que imposibilita la eficacia de toda prueba científica e histórica contra la falsía nacionalista, y es el haberse convertido en un modus vivendi. Ninguna ideología se prolonga, más allá de unos pocos adeptos iluminados, si no ofrece acceso privilegiado a la riqueza. La riqueza y la oligarquía vasca se generó a partir del modelo liberal, con el permiso de libre mercado del hierro y sus derivados.
Pero los argumentos románticos y el miedo a otro levantamiento han seguido sirviendo contra la presión económica de toda Hacienda nacional. Ellos requisaron sus bienes a la clase pudiente hecha con la industrialización y la Primera Guerra Mundial. Después huyeron de Franco, que requisó sus bienes, para a su vuelta usar el mismo método y expulsar a la primera clase económica no asimilada, gracias a pistoleros iluminados por el romanticismo e irredentismo vasco. Por eso al final los argumentos no pueden hacerles entrar en razón, mientras mantengan el acceso exclusivo a los grandes empleos del semiestado vasco, generadoras de la clase media que se lo debe todo, y quienes no comparten ideología, lo pagan con silencio, pero cuya conciencia está manchada de sangre. Una sangre que ante Dios, el patriarcado de Herder ni ninguna apelación al señor Jaungoikoa, podrá justificar, por más que todas sus leyes de memoria de la mentira y la omerta consiguiente nos sean impuestas.